Les damos la bienvenida a esta charla, a esta nueva conversación que va a mantener con nosotros Carlos Clerc, que es un amigo de la casa, que es profesor de nuestro posgrado, profesor del doctorado y que fundamentalmente, además de amigo, es como un embajador de esta facultad por todo el mundo. La verdad que él ha generado contactos de esta facultad con Colombia, con Ecuador, con Brasil, con Perú, con varios países, lo que ha generado convenios que nos ha permitido y nos permitirá generar cuestiones y convenios de colaboración, no solo para el grado, sino también para el posgrado, de modo que para nosotros es un gusto, es un honor y además es una buena oportunidad para que los que hoy aquí están sepan que están frente a una persona que además de su currículum y sus quilates, es un verdadero amigo de esta casa. Así que muchas gracias, Carlos, por acompañar siempre todas las iniciativas. Cada vez que te pedimos algo, siempre estás presente. Muchas gracias. Bueno, y ahora va a presentar al doctor Carlos, el titular de la Facultad de Derecho de Mar del Plata, Carlos de Rosa. Bueno, buenas tardes. Titular de Derechos Reales. Titular de Derechos Reales. No de la facultad, cuya titular es quien me precedió en la palabra. Y bueno, yo haciéndome un poco eco de lo que dijo la doctora Ortega, tengo el agrado y el honor de recibir a un gran jurista, a un titular de derechos reales en muchas universidades y facultades de este país, sobre todo en Capital Federal, aunque también debo mencionar que su amor por la docencia universitaria lo ha llevado conjuntamente con otros amigos y colegas, como el doctor Alberto Bueres, actual decano de la UBA, a colaborar con la creación de otras universidades en el sur, otras facultades de Derecho, algo que lo enaltece. Es autor de una gran cantidad de obras, sobre todo las relacionadas con los derechos reales. No me voy a extender mucho más, ha estado al frente de otras facultades y universidades, como en Lomas de Zamora, en la Universidad de Palermo, está actualmente a cargo del Departamento de Derecho Civil de la UBA, pero por sobre todas las cosas, el doctor Carlos Mario Clerc es un amigo personal y es un amigo de esta casa, y por eso tengo el agrado de pasarle la palabra y dejarlo en su presencia. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, doctor Clerc. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a mis amigos Maika y Carlos, o a la decana y al profesor titular de Reales si nos ponemos formales. Pero resaltaron una palabra con la que yo adhiero totalmente y que me siento como ligado, pero de la forma más hermosa, a esta gloriosa Universidad Nacional de Mar del Plata y particularmente a su Facultad de Derecho. Es un honor y un privilegio estar aquí con ustedes, estar también con la doctora Bernetti, genia total, con Silvinita Losirio. No está Titi, no la veo porque sé que está haciendo un curso de los que le interesan a ella, y no de esto que hablamos nosotros, Carlos, que no le interesa a nadie. Y realmente me siento muy feliz de por lo menos así, telemáticamente, estar con ustedes. Y los estoy abrazando como si estuviera allí. Realmente muy agradecido por las palabras, muy agradecido por esta oportunidad de poder tomar contacto con la comunidad jurídica marplatense, que es muy fuerte, que realmente tiene personas que se ocupan con intensidad, con cariño, con dedicación, y son verdaderos investigadores y estudiosos del derecho. Hoy lo que me toca hablar a mí es cómo vienen dándose las cosas, siempre vinculados con esta tragedia que estamos nosotros
sobrepasando. Creo que ninguno hubiéramos imaginado esto, ni aún viendo una película de ciencia ficción, hubiéramos pensado que ya más de 90 días en casa, trabajando, cuidándonos, pero sin tampoco, un futuro que veamos próximo. Por eso hay que tener muchísima paciencia y muchísimo cuidado. Yo voy a hacer un pequeño esquema de lo que es la propiedad horizontal, de lo que fue, lo que es, y qué proyecciones podemos tomar en base a estas circunstancias que nos toca vivir. La propiedad horizontal pareciera ser un derecho real nuevo. No es para nada un derecho real nuevo. Hay alguna corriente de investigación histórica que coloca sus inicios en Babilonia, pero donde sí tuvimos elementos claros para que podamos corroborar la existencia de una incipiente propiedad horizontal fue durante la Edad Media, donde pasaba algo parecido ahora. Hubo pestes, pero también los burgueses se encerraban en las ciudades, que normalmente eran amuralladas. ¿Para qué? Para evitar ser matados, heridos por todas las grandes contiendas que normalmente se suscitaban en esa época. Y ahí es donde nacieron las costumbres de París, las costumbres de Orleans, las costumbres de Milán, de Niza, que prácticamente, lógicamente, con diferencias propias de la época y de la tecnología, son muy semejantes a lo que nosotros tenemos ahora. ¿Qué pasó en nuestro país, en nuestro ordenamiento jurídico? Cuando el codificador, el extraordinario codificador Dalmacio Vélez Arfiel, redacta su Código Civil, que entra en vigencia el 1 de enero de 1871, toma una política en derechos reales muy restrictiva. ¿Por qué? Porque lo que habíamos conversado de la Edad Media, la proliferación de derechos reales, la superposición de ellos, habría creado un desorden bastante importante en cuanto a los bienes y en cuanto a sus titularidades. Vélez dice, ¿para qué vamos a crear muchos derechos reales en este país que es tan amplio, que es tan grande? ¿Para qué los vamos a juntar a la gente si tenemos espacio para todos? Lo dice en otras palabras. Entonces, toma una actitud absolutamente restrictiva y de la propia horizontal no quiere saber nada. No solo toma una posición totalmente radical en el artículo 26-17, donde la prohíbe totalmente, sino que prácticamente, basado en el principio superficie solo que no considera derechos reales que puedan apartarse de los cánones tradicionales que comienza a dictar el Código Civil francés en 1804. Pero ¿qué sucede? Yo siempre pensé, y lo sigo pensando, que el derecho es producto de los hechos. Si uno quiere imponer una norma por el hecho que me gusta esta norma, pero no se compadece con las realidades, muy difícilmente pueda tener éxito. Nosotros, a partir del comienzo, fines del siglo XVIII, fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, sufrimos, en el buen sentido de la palabra, la inmigración europea. No la inmigración que pretendía Alberdi, una inmigración sajona, sino que tuvimos una tremenda dosis de trabajo en una inmigración que nos llegó de Italia y de España fundamentalmente. ¿Qué sucedía? Esas familias que llegaban corridas por el hambre, en algunos casos españoles por la guerra civil, ¿dónde se alojaban? Sí, hubo grupos que fueron al interior del país, que produjeron la creación de colonias, Entre Ríos, Santa Fe, pero la mayor parte llegaba al puerto de Buenos Aires. Es allí donde prácticamente se instalaban. Se instalaban primero en los que se llamaban comúnmente en esa época conventillos, y después pasaron de a poco, muy lentamente, a las casas llamadas chorizos. Pero normalmente eran todos inquilinos. Familias enteras por décadas vivían en esas casas. Y había un doble efecto. Por más que quisieran, no las podían comprar.
Y los propietarios, por más que quisieran, no las podían vender. ¿Y por qué? Porque estaba prohibida la propiedad horizontal. Recién, con la sanción de la ley 13.512 de 1948, que a mi modo de ver ha sido el hito más trascendente en cuanto a la importancia de un derecho real dentro del sistema argentino. El derecho real que mayor trascendencia ha tenido en los últimos 70, 80 años. Exactamente 71. ¿Y por qué le digo esto? Porque esas familias que durante mucho tiempo alquilaban, locaban un inmueble, en muchos casos pudieron acceder a la vivienda propia. Génesis del crecimiento social, génesis de la transformación social, y los propietarios pudieron enajenar sus inmuebles y obtener los dineros que les correspondían por derecho propio. Es decir, este derecho real en mi carácter fue revolucionario. Eso es lo que yo pienso. Y lo sigue siendo. Ahora, que sea revolucionario no significa que sea perfecto, porque vamos a tener claro algo, donde reunimos a muchas personas en un mismo lugar, normalmente es una fuente de conflictos importante. No hay comunidades que no tengan diferencias en muchos temas, y hoy hay edificios, esos complejos que a veces abarcan 3 o 4 torres, que tienen más población que un pueblo de 2.000, 3.000 personas. Entonces, todo tiene que ser muy cuidadoso. El sistema ideado me parece excelente y hay que pulirlo, como se... A ver, primero, para que yo pueda afectar un edificio al régimen de propiedad horizontal, yo soy el propietario, tengo este inmueble, ¿qué puedo hacer? Quiero vender el cuarto A, el cuarto B, me quiero quedar con 6 departamentos y enajenar el resto, tengo 12 en total. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que someter mi edificio al régimen de propiedad horizontal. Para eso tengo que lograr lo que se denomina el estado de propiedad horizontal, que está integrado por componentes netamente administrativos, requisitos administrativos y requisitos jurídicos. Los requisitos administrativos son 2 planos. Uno muy importante, que es el plano de mensura, que va a ser un poco la madre del edificio en cuanto a sus divisiones, a sus dimensiones, a cómo se va a estructurar, y un plano de construcción que va a depender puntualmente de cada una de las municipalidades, los lugares donde esos edificios quieran llevarse adelante. Esos serían los 2 requisitos administrativos. Pero después tenemos un requisito fundamental, un requisito básico que pienso es lo más importante en el sistema de propiedad horizontal. Es el reglamento de copropiedad y administración en la terminología de la 13512, reglamento de propiedad horizontal en la terminología actual del Código Civil y Comercial de la Nación. Y para que nos entendamos un poco, para que hagamos así un paralelo, como si estuviéramos hablando de derecho constitucional, podemos decir que este código actual, que sí legisla la propiedad horizontal, la podríamos denominar la Constitución y el reglamento la ley. De manera tal que todos los reglamentos van a tener que estar conformes, contestes con las disposiciones que trae la ley. Sus normas tienen que estar siempre vinculadas de conformidad con lo establecido por la ley que las va a regir. Pero acá quiero aclarar algo. Esos reglamentos son exclusivos y únicos para cada uno de esos edificios sobre los cuales va a recaer el derecho real de propiedad horizontal. Y acá nos encontramos con un tema. ¿Quién lo redacta ese reglamento? Y lo puede redactar el propietario vendedor, o podemos hacer 5 o 6 condóminos que decidimos incorporar nuestro inmueble a este sistema. ¿Cuándo nace el derecho de propiedad horizontal? Prácticamente la doctrina no duda
en que va a nacer cuando se produzca la primera enajenación de las unidades. Realmente a veces me quedo pensando en el tema, y Carlos me podrá dar una mano después cuando conversemos, porque el reglamento de copropiedad constituye el sistema. No hay propiedad, no hay derecho de propiedad horizontal, por más que hablemos de Estado, si no está el reglamento en el registro. Esa inscripción no es constitutiva. Ya vamos a volver sobre el tema. Entonces, nosotros tenemos una Constitución, que es el Código Civil y Comercial de la Nación. Tenemos una ley, que es el Reglamento de Propiedad Horizontal. Esa ley crea un órgano fundamental, que es la Asamblea, pero también nos trae aparejado una persona jurídica que en su momento produjo muchísimas controversias en la doctrina argentina: el consorcio de copropietarios. Hoy ya no hay duda alguna que el conjunto de propietarios constituye una persona jurídica distinta de cada uno de los integrantes del edificio, de los propietarios del edificio. Y esa reunión del consorcio, esa reunión de consorcio vulgarmente dicha, es el órgano más importante, es el órgano deliberativo y decisorio, es el órgano básico del sistema, la Asamblea. Que ya veremos, no hoy, pero es muy simple saber que hay tres tipos de asamblea: la asamblea ordinaria, la extraordinaria y un eventual acceso a la justicia con lo que antes llamábamos asamblea judicial, cuando se dan razones de urgencia y es imposible convocar a los integrantes del consorcio. Órgano legislativo y decisorio, la asamblea. Y hay un órgano ejecutivo, muy importante también, que ahora después, cuando analicemos un poco las incumbencias que está teniendo este problema en la Argentina, vamos a ver la trascendencia que tiene, que es el administrador. El administrador, que puede ser cualquiera de los copropietarios, puede ser una persona de existencia ideal, una persona de existencia natural, no hay ningún tipo de inconveniente, cuya función, lo dice la propia palabra, es administrar. Pero vamos a ver que también tiene mucha injerencia en la vida del sistema. También se ha creado ya ahora con carácter legal, no es imprescindible que esté, un consejo de administración, que es el que está encargado un poco de controlar a la administración, entre comillas, y una tarea de asesoramiento. Pero lo fundamental es la asamblea. Entonces, este conjunto, este grupo de personas que tienen derechos sobre partes propias como la unidad funcional, ya sea una vivienda, ya sea un consultorio, un local, también tiene derechos sobre las partes comunes. Lógicamente sobre las partes comunes del edificio, que todos sabemos que son algunas que hacen a la seguridad, como los muros maestros, las cañerías, y la parte común más importante es el terreno, y hay otras partes comunes que pueden o no ser comunes, de acuerdo con lo que diga el reglamento, y que pueden transformarse de comunes en privativas o de privativas en comunes, pero eso ya escaparía un poco a la idea de esta conversación. Si nosotros tenemos partes comunes y privativas, ahí tenemos el primer foco de problemático en este momento. Ustedes piensen que después voy a ir a los edificios más modernos, los que tienen amenities, todo. Hagamos un edificio normal, un edificio como los que se generaron cuando comenzó el sistema, de la cual Mar del Plata ha sido testigo, un testigo fundamental, porque ha tenido la suerte de la inversión en edificios y Mar del Plata se transformó del 50 en adelante en una ciudad importantísima en todo sentido, y los edificios de propiedad horizontal contribuyeron muchísimo a que una población tan golondrina de diciembre a marzo, cuando las playas están a full, cuando Mar del Plata es algo que realmente es increíble por lo maravilloso que es, tuvo que ver la propiedad horizontal. Tuvo mucho que ver.
esta propiedad horizontal. Pero volviendo al tema de las partes comunes. Aquí hay que andar con muchísimo cuidado. Lo primero que tenemos que analizar es lo que Bonfante comenzó hace mucho tiempo a llamar relaciones de vecindad, que nosotros tomamos en la legislación argentina a partir del año 1968, con el artículo 26-18, que es prácticamente una traducción literal del artículo 944 del Código Civil Italiano de 1942, que pasa al Código Civil y Comercial de la Nación en el 1973, y que actualmente también lo tenemos en menor escala cuando el Código legisla sobre propiedad horizontal. Así, por ejemplo, es muy común cuando estamos dentro del edificio que varias personas tomemos el ascensor y aún hasta en algunos casos transgrediendo el peso que puede recibir. Normalmente no pasa nada mientras no haya alguien que se queje. La cosa sucede, pero hoy, si nosotros subimos al ascensor y hay alguien, 1, 2 o 3 personas, la situación se complica. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo un régimen excepcional que habla del aislamiento, que habla de la imposibilidad de compartir lugares pequeños por la posibilidad de contagio. Y más si alguien tiene un resfrío o tose. Ahí ya directamente nos queremos pegar un tiro, no queremos estar ni cerca de esa persona. Cosas que normalmente no acontecen cuando estamos en una vida diaria. Sabemos que no es grato que alguien suba al ascensor y estornude, pero formaba parte de los usos y costumbres que no ocasionaban de ninguna manera algún rechazo por parte del grupo social. También es muy normal que en épocas en que no existen este tipo de impedimentos, la gente se reúna en los departamentos, utilicen las partes comunes, los paliers, puedan usar las escaleras, hasta les digo, los edificios que tienen cochera o que tienen Zoom. Hoy todo eso hay que verlo de otra manera. Todas las restricciones y límites que en algún momento llevaron a que el sistema tuviera una elasticidad, hoy esa elasticidad la tenemos que o poner al máximo o disminuir. Porque piensen que en las restricciones y puntualmente en las relaciones de vecindad, que forman parte de las restricciones o limitaciones del dominio actualmente, no estamos como en una casa separados de otra casa. Acá tenemos, arriba del techo tenemos vecinos, a los costados tenemos vecinos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo nos tenemos que mover? Con la mayor, yo les diría, dosis de solidaridad posible. ¿A qué me refiero? Sabemos hoy que estamos, no les digo encerrados, no me gusta esa palabra, pero los que estamos guardados, vamos a usar una terminología más joven, en casa. En el departamento de al lado vive un matrimonio con 3 chicos, que también están en este aislamiento. Los chicos perfectamente pueden usar sus juguetes, pueden usar hasta sus bicicletas, pueden usar todos estos ruidosos juguetes que normalmente tienen, y si son un poquito más grandes, los adolescentes pueden tener una banda de rock. Como están todo el día sin hacer nada más que las clases virtuales, todo el día dándole a la musiquita. Y la musiquita puede llegar a complicar bastante la convivencia. Es decir, ahí tenemos que actividades que las podríamos realizar perfectamente, tenemos que ir circunscribiéndolas al mínimo para no afectar la vida de nuestros vecinos. Hoy todas estas
relaciones de vecindad están en el centro, en el foco. Tampoco hoy vamos a poder realizar reuniones sociales. Hace poquitito ustedes habrán leído un casamiento en el 11 de una pareja que llevaron al departamento más de 40 personas, o lo vieron también en televisión, y esto no es hacer política, un festejo de un cumpleaños en Santa Cruz, con no sé cuántas personas, y lo dan como una cosa, qué vivos que somos. Realmente es preocupante que no tengamos la conciencia, los que nos toca vivir en casas de departamentos, en edificios, que tenemos que hoy ser más prudentes que nunca. Hoy el concepto de relación de vecindad tiene que ser primordial. ¿Y qué sucede? ¿Está planteado? Claro que está planteado en la ley, está planteado en el código, hay sanciones, pero ¿a quién vamos a sancionar hoy si prácticamente, bueno, hoy he leído que hay muchos tribunales de la provincia de Buenos Aires que están funcionando, que los colegios de abogados pueden llevar adelante sus tareas con los profesionales en la calle, cosa que me parece muy, muy loable, pero no teníamos posibilidad alguna de hacer ningún tipo de denuncia ni entablar ningún tipo de demanda. Y creo que realmente, como está la situación, ante una circunstancia de esta naturaleza que perturbe considerablemente la vida del vecino, lo único que nos quedaría es una acción después por daño moral, por habernos de alguna manera afectado en nuestros sentimientos, en nuestras costumbres. Eso en cuanto a cómo nos debemos comportar. Al primer conflicto, que es netamente humano, es un conflicto que se da por las personas viviendo en este tipo de edificio, o piensen también en los complejos inmobiliarios. Ahí es más simple, porque son casas normalmente, hay dormis, pero son casas que están alejadas una de otra, y lo que no se puede usar puntualmente son las calles comunes ni los lugares destinados al deporte. Me voy a retener un minuto en los edificios más modernos, en los edificios que son verdaderos pueblos por la cantidad de personas, verdaderos clubes por las dependencias que tienen. Prácticamente hoy, todo lo que sea actividad fuera de la unidad funcional me refiero puntualmente a la parte privativa, está vedado, está prohibido. Y esencialmente, ¿por qué? Yo no puedo ir al Zoom a hacer una reunión, ni juntarme con 4 o 5 vecinos. No puedo, por más que sea el consejo de administración, o ustedes saben que en cada uno de los edificios hay 2 o 3 personas que se creen más dueños que los demás y se reúnen y hacen lo que quieren. Bueno, eso tampoco lo pueden hacer. No puedo ir al gimnasio. ¿Por qué? Porque es un elemento que une a la gente, pero en este caso es un elemento transmisor total de este virus maldito. Y en algunos casos hubo situaciones que llevaron a amparos y que la justicia puntualmente desechó. ¿Por qué? Porque da preeminencia al valor salud sobre el valor propiedad. Acá hay 2 derechos en pugna, y en esta situación la salud pública, la salud de las personas, se privilegia con relación al derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque me están limitando. Yo cuando compro el departamento, en mi caso particular, les digo la verdad, yo uno de los elementos, yo soy cardíaco, uno de los elementos básicos para mí es el gimnasio. Yo tengo que hacer gimnasia no porque me guste, sino por prescripción médica. Bueno, hoy lo tengo que hacer en mi casa. Y lógicamente, ¿me están afectando la propiedad? Claro que sí, porque yo además sigo pagando expensas por todo y no lo puedo usar. Y piensen en la gente de los conjuntos inmobiliarios, que pagan unas expensas terribles porque las canchas de tenis hay que mantenerlas, en algunos casos las caballerizas hay que mantenerlas, todo el sistema que genera muchísimos gastos hay que mantenerlos y no los podemos usar. Pero no los podemos usar por una razón muy importante. Si no tenemos salud, no tenemos nada. ¿De qué propiedad me hablan si yo tengo coronavirus? La única propiedad que me va a interesar, ¿cuál va a ser? El respirador. Lo demás no existe. Entonces, hoy, bajo este paraguas
muy fuerte de la salud, nos tenemos que guarecer y todos nuestros derechos patrimoniales pasan a un segundo plano. Vamos a lo jurídico. Les dije hace un rato que la asamblea es el órgano básico, el órgano deliberativo, decisorio, el órgano que gobierna el sistema. ¿Qué pasa con las asambleas? Y no van a encontrar en ningún reglamento de propiedad horizontal de ninguna parte de Argentina que hoy se pueda celebrar una asamblea en forma telemática, en forma tecnológica. El código, además, si lo hubiere, no sé si sería conforme a derecho, porque si leen el código, en muchos supuestos, se habla de los presentes, de la mayoría presencial. Hay una norma absurda que dice que el administrador tiene que cotejar la firma de la persona que va a la asamblea con la que tiene en el registro. Eso todo es presencial. Es presencial. No tenemos la posibilidad de hacerlo como estamos haciendo esto ahora. ¿Y por qué no? Yo realmente pienso que habría que hacer una reforma legislativa. Vamos a poner el caso de Mar del Plata. Muchos, de muy chicos, tuvimos la suerte de veranear en Mar del Plata y la familia tener un departamento. Las reuniones de consorcio, asambleas, que se hacen en invierno, en muchos edificios, son 5 o 6 los que viven. Todos los demás departamentos están cerrados, están próximos a ser alquilados por temporada, por 15 días. ¿Sería mejor instaurar, establecer un sistema donde todos podamos participar? Como hablo de Mar del Plata, puedo hablar de Pinamar, de Villa Gesell, de toda la zona de costa, de toda la zona turística, donde los propietarios están normalmente. No estoy diciendo que todos no estén, pero una gran parte no participa de las asambleas, de las reuniones, porque está totalmente alejada de su hábitat. Y lo hace a través de un poder o directamente ignora la situación. Creo que habría que hoy crear esa posibilidad. Porque esta posibilidad, ahora estoy hablando yo, pero dentro de un rato voy a contestar las preguntas y vamos a intercambiar. Y eso se puede hacer perfectamente en una asamblea. Y si yo quiero decirle algo a mi vecino para que votemos y nos pongamos de acuerdo en votar esto, se lo doy por chat privado. Y escucho y grabo todo. No esas actas que ustedes ven en propiedad horizontal que son lamentables, que dicen 3 o 4 estupideces y firman abajo. Y realmente del debate, de lo que se conversó, de las posibilidades no queda nada, queda una resolución totalmente escueta, totalmente, prácticamente desvinculada del contexto que se dictó. Entonces, la idea es generar la posibilidad de una reforma que permita también que los reglamentos incluyan el acceso a las asambleas por vía digital, con soporte digital. Como se dice ahora, presencial con soporte digital. Pero en las asambleas también tenemos la participación de otro órgano fundamental, que es el administrador. Hoy también tiene que trabajar, como estamos haciendo nosotros, remotamente. Ahora, las notificaciones que el administrador realice vía mail, ¿son fehacientes? ¿O nosotros ya el concepto de fehaciente lo tenemos totalmente internalizado con las cartas documentos, con los telegramas? Es otra pregunta a realizarse, porque también podríamos llevar todo tipo de notificación al plano tecnológico. Y realmente no es difícil hacerlo. Sí, podemos exigir la firma digital, yo creo que ya sería complicar mucho.
creo que podría realizarse, y en caso de desconocimiento, ustedes saben que hoy hacer una prueba, tecnológicamente hablando, es bastante simple. Saber de qué máquina salió, a qué máquina llegó, ahí ya nos va a estar dando la identidad del emisor y la entidad de la persona que lo recibe. Entonces, vinculado con lo anterior, yo estoy proponiendo también que las comunicaciones que emanen del administrador puedan realizarse por vía o con soporte tecnológico. Otro tema que a mí me preocupa y que ustedes saben que cuando uno está más tranquilo, ya cuando se recibe muchas, no les digo consultas, pero sí son preguntas que le hacen los abogados amigos. Bueno, vamos a hablar claro, salvo al doctor de Rosa que está ahí, yo creo que a ninguno, bueno, no voy a hablar de la que ha aprobado hace poquitito derechos reales, pero a ninguno le gusta esta materia. Vamos a ser claros, sabemos que es un ladrillo, sabemos que es un plomo, lo tenemos totalmente internalizado. Pero bueno, si nosotros hablamos de las expensas, a eso le interesa a todos los que vienen en propio horizontal. ¿Por qué? Porque es la erogación que todos los meses tenemos que hacer para mantener el sistema. Hoy, ustedes ven permanentemente las tragedias económicas que estábamos enfrentando, gente que está sin trabajo, comerciantes que no pueden obtener siquiera ninguna venta porque tienen vedada la actividad, profesionales que recién ahora se van a poder incorporar nuevamente al circuito. Esta situación extraordinaria, que está prevista en el Código para los contratos, me permite a mí decir, no, yo las expensas no las voy a pagar, no las puedo pagar. Tiene que haber una consideración para que nosotros no tengamos que hacer estas erogaciones permanentes. Mi respuesta en este sentido es absolutamente clara. Hay que pagar las expensas. Esta situación extraordinaria, si la lleváramos a permitir el no pago, la postergación, la espera, la quita de alguna suma, conduciría a el desastre del sistema. Las expensas constituyen el aire que respira el sistema. Sin expensas no hay sistema que resista. Y piénsenlo, que ya todas las excepciones que hemos visto cuando imperaba la 14394 el bien de familia, como cuando impera ahora vivienda en el Código Nuevo, ¿cuál es la excepción a la inejecutabilidad del inmueble? Las deudas por expensas son prácticamente las que son difíciles e imposibles de soslayar. Como propuse algún tipo de solución para temas totalmente lógicos y que podemos obviar, no tengo solución alguna, ni creo que exista para aquella persona que lamentablemente hoy tenga una falencia económica de tal naturaleza que le impida hacer frente a las expensas. Es decir, el sistema nuestro está perfectamente ideado, está sujeto a todos los conflictos que emanan de las actividades de las personas. Todos somos personas, todos tenemos pensamientos, fundamentos para una situación, para otra, y realmente siempre se van a producir conflictos. La ley, el código en este caso, reúne prácticamente las normas necesarias para que el sistema funcione. Y ese sistema lo hemos extendido fundamentalmente a otra realidad puntual, normalmente de la provincia de Buenos Aires, o prácticamente en capital no existen, salvo algún barrio cerrado pequeño, que son los conjuntos inmobiliarios, que también están existiendo en bastantes provincias del interior. Todas estas normas, algunas son de excepción, otras creo que debemos considerarlas para un futuro. Muchos dicen que esta pandemia nos ha hecho razonar y pensar en soluciones distintas. Sí, sin ninguna duda.
No sé, no estoy tan convencido que todo vaya a cambiar. Muchas de las cosas van a permanecer. Sí podemos adaptar algunas que puedan ser de importancia y que nos puedan a nosotros dar una respuesta a temas que son de actividad diaria. Les agradezco muchísimo y quedo a disposición de ustedes. Bueno, Carlos, en el chat escribieron una de las preguntas, Carla, dice, buenas tardes, están queriendo implementar asambleas por Zoom. Espérame que vino una pregunta. Por Zoom entiendo que no es viable porque son presenciales, por más que estén todos de acuerdo. Mira, Carla, yo pienso igual que vos, estamos todos de acuerdo, la podemos grabar, debiera ser que sea factible, pero no tengo una norma que me dé fundamento a lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es una realidad. Tampoco pensábamos nosotros que íbamos a dar clase por Zoom a los alumnos durante todo el año, y lo vamos a seguir haciendo. Yo creo que es, como te dije cuando conversábamos, un tema a plantearse seriamente, buscar la reforma del código, buscar la reforma de los reglamentos, porque si ni el código ni los reglamentos me lo permiten, me exigen la presencialidad. Les hablé recién que hay normas absurdas, como la que el administrador tiene que chequear la firma y corroborar con la persona que está. Eso es presencial. Las mayorías, ¿cómo se computan? Por gente que está presente. Si yo necesito la unanimidad para comprar la terraza al vecino del 12A y todos estamos de acuerdo, estamos presentes. Las mayorías se computan con presencia de todos, no los presentes solo en la asamblea. Muy bien. Acá Sofía. Perdón, Franco, perdón que me meta. Acá hay gente solicitando entrar, que mandan por el chat. Ya acepté yo, a Claudia ya la acepté, pero salió. Ah, perfecto, perfecto. Carlos, te pregunta Sofía, tiene dos consultas. Uno, ¿cómo se volcaría una asamblea virtual al libro de actas? ¿Y cómo se haría con las firmas para que no sea nula a posteriori? Vuelvo a decirte, estamos hablando en el tren de las suposiciones. Yo hoy no aconsejaría hacer una asamblea virtual porque no tengo el fundamento legal para hacerlo. Y uno de los temas es el libro de actas. Es decir, yo no, si me consultan, yo no aconsejaría hacerlo porque no tengo la base legal. Y la base legal en cualquier procedimiento, de los nuestros, de los abogados, de los jueces, es indispensable. Bien, la otra pregunta dice, el tema 2, dice, el tema de la notificación fehaciente para las convocatorias a asamblea y notificación del resultado de la misma. ¿Hay jurisprudencia al respecto que avale las notificaciones por mail para evitar futuras nulidades? Gracias, doctor, te agradece Sofía. No la conozco, la jurisprudencia. Realmente no le quiero decir algo que no sé. No me parece que sea prudente que una notificación por mail fehaciente, cuando, ya te digo, si no hay firma digital, si no están los procedimientos que hacen a la convalidación de la firma, a la autenticidad de la firma. Me da la sensación que no. Muy bien. ¿Alguien le quiere hacer una consulta al doctor? ¿Quiere que le desactive el micrófono a algún integrante? Ahí Sofía tiene otra consulta, nos está escribiendo. Todas por el mismo precio son. ¿Querés que te habilite el micrófono, Sofía? Perdón, mientras tanto voy a hacerle un comentario a Carlos. Yo creo que otro de los problemas que tenemos cuando hablamos de una asamblea por Zoom, por ejemplo, es la accesibilidad de la gente a los medios digitales. Hay mucha gente mayor que no tiene acceso a los medios digitales y una de las grandes preocupaciones es que la gente pueda participar en la asamblea. O sea, me parece que ese sería otro de los problemas. Y otro peor sería
que se los pudiera silenciar. De hecho, acaba de decir Franco, ¿alguien quiere que le habilite el micrófono? Entonces, ¿qué pasa si nosotros los convocamos a todos, están todos en la asamblea, pero los silenciamos? Entonces, los que nos molestan, les tapamos el micrófono y listo. O sea, todavía tenemos muchas cosas que resolver para llegar a asambleas digitales. Cecilia, lógicamente, vos tenés que partir de la premisa de que todos unánimemente puedan acceder a la tecnología. Si hoy no pueden cobrar una asignación familiar porque no pueden manejar una tarjeta de crédito, y vos sabés que hay muchas personas mayores que tienen esos departamentos como su renta, si les ponés todavía la obligación, esto se puede dar a un futuro y con una reglamentación muy estricta. Yo te estoy diciendo, mi posición es que se puede hacer y vamos a llegar a eso. Porque yo te planteaba el caso mío. Yo tengo un departamento de Mar del Plata. ¿Sí? Las asambleas las convocan alguien de vuestra cátedra, doctor de Rosa, el doctor Politi, que es el administrador. La convoca para septiembre, octubre, está él y 4 o 5 que viven. Los demás estamos todos. No lo estoy mandando al mueble, pobre Pablo, pero es la verdad. Pero no pasa solo en este edificio, pasa en un montón de edificios. Entonces vos decís, unos no pueden acceder, pero otros tampoco por la imposibilidad de la distancia. Y acá hay muchísima gente que tiene propiedades en Punta del Este. Ahí tienen una disposición que, mira, no sé de qué organismo emana, pero que las asambleas las tienen que hacer en verano. No sé, no me preguntes cómo fundamentan legalmente, porque no sé de dónde sale la norma, pero que lo sé porque me han consultado, no recuerdo qué disposición es, si es una resolución, si están no tengo idea, pero las asambleas tienen que hacerse en época de verano. Yo quería hacer un pequeño comentario. No sé si se podrá. Sí, Carlos. Después tengo otra pregunta de Sofía, pero dale, Carlos, sí. De todas las cosas que dijo en esta charla tan amena y clara, me quiero quedar con 2, como relevantes, como las más relevantes. La primera es que el derecho siempre va detrás de los hechos. Y si ese derecho no puede acomodarse, si el derecho no contempla, sobre todo en el ámbito del derecho civil, que es la vida de todos los días, difícilmente el derecho pueda proyectarse en el tiempo. Seguramente va a ser repudiado por la práctica cotidiana que lo va a desbordar, como sucedió, por ejemplo, en materia de matrimonio, divorcio, uniones convivenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en segundo lugar, en el ámbito de los derechos reales, lamentablemente, tenemos un régimen más que estricto desde el punto de vista normativo, porque campea el orden público, de manera que las partes o los particulares no podemos estar creando normas o prácticas que de alguna manera puedan ser ya, no contrariar las normas, sí como que puedan ser interpretadas como contrariando las normas. Y aquí aparece el segundo gran concepto que dio Carlos, que es la necesidad de una reforma. Yo creo que más allá de lo joven que es este nuevo Código Civil y Comercial, que tiene imperfecciones todavía, bueno, yo creo que entre los puntos a contemplar para una futura reforma, sin duda alguna en el ámbito de los derechos reales está la propiedad horizontal. Hay otros también, pero la propiedad horizontal creo yo que en sus
en sus aspectos tecnológicos, para llamarlo de alguna manera, el actual régimen flaquea bastante porque no contemplan nuevas realidades que le darían agilidad, que le darían cierta presencialidad que hoy no tienen porque la ley no lo contempla. Y bueno, en el caso de los conjuntos inmobiliarios, todavía más, porque ese régimen tiene una normativa que está casi invadida por el derecho administrativo al que remite permanentemente. De modo tal que el orden público del derecho civil choca con el gran reglamentarismo que hay en materia de derecho administrativo, lo cual, discúlpenme la palabra, pero esto lleva a una verdadera ensalada normativa que es muy difícil de degustar. Yo le quiero agradecer enormemente a Carlos por su simpleza. El derecho es así de simple. Corazón y pases cortos. Un abrazo. Gracias, Carlitos. Sí, Carlos. en cuanto a lo que vos... No, Sí, no, está perdóname, bien. Franquito. No. Responde. Quiero agradecerle a Carlos, quiero agradecerle a Cecilia, bueno, lógicamente a Maika, a Silvina. El derecho tiene una particularidad. Tenemos que ajustarlo a la vida. Y la vida no es lineal. Entonces es complejo poder decir, bueno, esto tiene que ir para este lado o para aquel. Pero sí hay realidades que nos superan, sobre todo los que somos mayores. Yo no pensé nunca en mi vida que iba a estar en este momento hablando con vos por una cámara o respondiendo preguntas por gente que está en Mar del Plata, en Necochea, en donde fuere. Es decir, todo esto hay que incorporarlo. Y el Código Civil y Comercial al que a vos haces referencia, que para mí también tiene muchísimas imperfecciones, ya hay una comisión que estuvo trabajando en la reforma, con público, con todo. Entonces, esto es evolución. Esto es evolución. Yo voy a decir algo que a lo mejor me voy a ganar la antipatía de muchos. Yo creo que fue un Código Civil apresurado, un Código Civil no masticado, un Código Civil que le faltó la decantación. No se puede trabajar 104 personas y en 4 o 5 años tener el código terminado, como fue, con anteproyectos, con idas y vueltas, con temas que, bueno, fueron dándose las presiones de un lado. Nosotros en nuestra materia teníamos en el anteproyecto un nuevo derecho real, que podíamos o no estar de acuerdo, que era el de las comunidades indígenas, borrado de un plumazo. Teníamos la inscripción constitutiva de los derechos, reemplazando al viejo sistema del título y el modo y la inscripción declarativa de Vélez. La declarativa de Borda, no de Vélez. ¿Qué pasó? Vinieron los escribanos tucumanos, no sé si te acuerdas si estabas, vinieron los escribanos con las lanzas y hubo que cambiar la historia. Pero está bien que eso pase, pero te quiero decir que toda evolución, toda reforma, tiene que ser madurada, tiene que ser pensada, tiene que ser pensada. ¿Tenías otra pregunta? Sí, Marquito? otra de las consultas es, ¿cómo harían con las notificaciones a asamblea? Por lo general las hacemos por carta documento o carta certificada, pero muchos propietarios se quejan por la onerosidad. ¿Hay alguna medida más económica? Mira, normalmente la medida más económica que es pasar departamento por departamento y hacerle firmar la notificación. Esa es la más económica de todas. Pero si vos querés hacerla por mail, corres el riesgo que te dije, que te desconozcan después, que hayas enviado el mail, tener que probar que salió de tal máquina, que llegó a tal otra. Yo, ¿qué te puedo decir? Yo soy de viejo y conservador en este aspecto. Yo me aseguro, cuando quiero lograr un objetivo, de cumplir con todos los preceptos que me indica la ley. Después, las variantes para ahorrarme un peso siempre me han salido caras. Muy bien. Yo creo, Carlos, yo creo que hablando de innovaciones y de escribanos, seguramente después de esto, algún escribano que haga un reglamento nuevo va a poner la posibilidad de hacer asambleas virtuales o por Zoom. En cualquier momento vamos a estar con alguna jurisprudencia vinculada a eso, porque aunque no lo prevea la ley, por ahí te lo ponen adentro del reglamento
Y bueno, ahí tendríamos que ver qué es lo que se resuelve. Bueno, para eso tenemos la justicia, Cecilia, que de cuando quien te toque... Pero esto va a dejar sus cositas. Porque si nosotros partimos de la base que los reglamentos tienen que estar ajustados al Código Civil y Comercial de la Nación, y el Código Civil y Comercial de la Nación exige presencialidad, esa presencialidad, en mi criterio, es física. Bueno. No es a través de la pantalla. Pero hoy te voy a decir algo. En una carrera que Carlitos va a estar conmigo, si Dios quiere. Estoy trabajando con Coneau en una maestría en Derecho Inmobiliario y Registral. Y cuando fui a conversar con los técnicos, así como estoy conversando con vos, conversé con los técnicos así, me dijeron, Carlos, tenés que poner presencial con soporte tecnológico. ¡Ah, maravilla! Maravilla, es esto. Nosotros ahora estamos trabajando presencialmente, con soporte tecnológico. Yo creo, como vos, que va a haber muchos fallos cuando tenemos que tener la base de un reglamento. Reglamento, claro. La ley no diga nada. Y esos reglamentos son los que en un futuro van a hacer cambiar la ley, con los requisitos básicos para que esto no sea una nube donde no podamos encontrar la salida. Lógico. Plantear lo que vos planteás de las personas que no tienen acceso por una cosa o por otra. Sí. Todo tiene que estar en perfecta consonancia para que la legalidad, que para mí es un principio no negociable, esté presente. Carlos, tengo otra pregunta. Dice, cuando el reglamento no dice nada y quieren hacer uso del derecho de servidumbre pasando por un local para acceder a uno de los tanques de agua que está en el patio de ese local, ¿cómo se puede instrumentar? Quieren tomar una servidumbre de hecho. No puede. La servidumbre es un derecho real. Y aparte la servidumbre tiene una particularidad. Vos sabés que no se ejerce por la posesión, aunque algunos, por ejemplo, la servidumbre de tránsito, vulgarmente llamada de paso, dicen que son actos posesorios, y realmente es una parte de posesión también, una posesión sui generis, si quieres, pero el acto posesorio, porque también un acto posesorio es el cultivo, la cultura, es la edificación, y no podemos decir que no hay posesión. Pero bueno, deja de lado y te respondo a la pregunta. Si no constituyen la servidumbre, van a tener que lograr el permiso de ese señor titular de ese patio para que puedan acceder. Si no, que se olviden. Bien, ahí fue contestada la pregunta. ¿Alguien más tiene una pregunta o quiere hablar? Mi mujer que dice a qué hora vamos a cenar. Bueno, yo quiero hablar, Franquito, si me permitís. Sí, Silvina, adelante. Bueno, Carlos, un amigo, sí, gracias por esta charla en nombre de la Secretaría de Posgrado que hoy me toca presidir. En nombre de la Facultad de Derecho, es muy importante y muy útil para nosotros que docentes de tu talla nos den charlas de todos estos temas que son tan actuales. Lamentamos mucho que no hayas podido venir presencialmente a darnos esta charla, porque si no, ya estaríamos pensando dónde íbamos a ir a cenar. Yo ya lo tenía pensado. Claro, pero como sabemos que todo esto es temporal y no durará para siempre, no va a faltar oportunidad si, no, esto lo digo en serio, de que nos podamos ver muy pronto para seguir trabajando juntos como lo hacemos siempre. Y si no es tan pronto, seguramente dentro de 1 o 2 meses podamos escucharte nuevamente por este nuevo canal de comunicación que tenemos, que son las charlas Zoom, que bueno, que es lo que nos permite estar en contacto con todos nuestros alumnos de posgrado y con todos nuestros graduados, justamente ya que no podemos tener las aulas disponibles, al menos estamos desde este nuevo modo de comunicación. Así que muchas gracias, Carlos. Sí, perdón. Sí, Sí, Carlos, sí, no. querido. Era avisarles a todos los integrantes que recuerden que la charla está siendo grabada y va a ser después publicada en el canal de YouTube de la facultad,
que ahí la van a poder encontrar, y leerte un mensaje que te deja la doctora Oviedo. Te dice: muchas gracias, Carlos, maravillosa tu claridad. Bueno, un minuto más, les robo, solamente para agradecerle a Maika, a Silvi, a Cecilia, a mi amiga de genial Anita, a Fati, y un abrazo muy fuerte a Carlitos, a la rubia, a Eugenia. Vamos a hablar. Ahí está la rubia. Como corresponde. No, lo vamos a decir rubia así porque sí. Silvi, vos sos el alma mater de todas estas charlas, y cuando quieran sufrir otra vez, me llaman y seguimos en conversación. Un beso muy grande a todos, realmente fue un honor y un gusto. Chau, chau. Bueno, gracias a todos, y también yo quiero agradecerle a Franco, que nos moderó y nos ayudó en esta charla de interlocutor, así que gracias a todos, que tengan lindo fin de semana. Igualmente. Un beso a Claudia Oviedo, por favor, que me lo olvidé recién, que recién me la nombraste. Un beso a Claudia. Ahí te saluda Claudia. También está Leandro Chica. Leandrito, que lo extraño, de que se me fue a trabajar al Poder Judicial, lo extraño. ¿Viste? Lo tenemos que rescatar. Para Claudia, no, realmente estar con ustedes alegra la vida, da una inyección de optimismo, de fuerza, que es muy, muy, muy necesario en estos momentos. Les agradezco de corazón. Te mando un fuerte abrazo, Carlos. Gracias. Un beso, Leo. Chao, querido. Hasta luego. Chao, chao. Fati, ídola. Chau, chau. Chau, Carlitos. Chao, querido Carlos. Chao, querido.